Uno de mis géneros favoritos es el RPG, especialmente el occidental, ya que siempre he disfrutado la idea de asumir un rol, moldear un personaje a mi gusto y que sean mis decisiones los que guíen la historia hacia una dirección u otra. Y aunque hay muchos buenos ejemplos de esta clase de juegos, como The Witcher 3, casi todos los títulos de Bethesda, o Baldur's Gate 3, por mencionar los más famosos, por mucha libertad que ofrecen, siempre actúan dentro de un marco de epicidad que, en cierta forma, limita y dirige su historia. Enfrentar grandes batallas contra enemigos imponentes para poder avanzar en su trama como el gran héroe de la historia. Por esto es que Disco Elysium terminó destacando entre los muchos RPG que he jugado, ya que su vista isométrica, su personaje borracho, su historia deprimente y sus muchas horas de puro texto pueden dar una primera mala impresión, pero al profundizar encontramos una trama de detective noir en un mundo ricamente desarrollado que ha usado como pocos los elementos RPG para darnos una trama centrada en las decisiones, no en el espectáculo, para darnos una historia cuyo tono y dirección está completamente en tus manos. Por esto, hoy les invito a ver mi video para descubrir por qué Disco Elysium es uno de los RPG más impresionantes que haya disfrutado hasta la fecha. En la ficticia ciudad de Revachol, un hombre despierta en una destrozada habitación de hotel tras la madre de todas las resacas, tan brutal que le ha borrado por completo la memoria, incluido su propio nombre. Lo único que recuerda es que es un detective y que debe resolver un misterioso asesinato que amenaza con hacer estallar el frágil equilibrio de una ciudad tan decadente como volátil. Disco Elysium ha sido un juego curioso, ya que a pesar de todas las cosas positivas que he escuchado del juego, no solo empecé a jugarlo sin una expectativa real, sino que la vista isométrica, una historia que avanza a base de puro texto, normalmente prefiero algo más cinematográfico, hicieron que no tuviera un interés real en un inicio, aunque el resultado final, con una trama de detectives noir en un mundo que se siente genuinamente vivo, donde puedes moldear a tu personaje desde un gran detective hasta un adicto inútil, ha sido de lo más sorprendente que haya visto en un RPG. Y es que, a pesar de iniciar como una trama de asesinato y de que interpretaremos a un policía que arriesgará la vida varias veces, más que ser un RPG tradicional, Disco Elysium es más como una novela interactiva, donde la variedad de historias que veremos en nuestra partida, que nos presenta el complejo mundo de Revachol, logra que genuinamente creamos que es una ciudad real, con una rica y detallada historia que se remonta a varios siglos. Cada conversación, personaje y escenario tiene una capacidad asombrosa para mezclar la seriedad del caso con descripciones crudas y perturbadoras de la realidad que moldea a los personajes, con reflexiones filosóficas e incluso humor absurdo. Esto nos deja una trama que, a lo largo de toda tu experiencia, presenta de forma brillante temas como la filosofía existencial, con un protagonista amnésico que debe dar sentido a su vida a partir de los pedazos que va recolectando en el camino, el trauma personal de muchos personajes que viven en medio de la decadencia de la ciudad, la desesperanza de una sociedad que vive en las ruinas de la posguerra y de la gloria perdida, y el constante sentimiento de culpa y fracaso. En cierto sentido, esto le da un tono depresivo que denota muy rápidamente el origen del juego en Europa del Este, concretamente Estonia, ya que se respira un aire de tristeza, fracaso y desesperanza en el juego, como si el título gustase regodearse de los errores de las personas, sus sufrimientos y errores. Esto convierte el caso de asesinato que abre el juego no en un hecho aislado, sino en un evento que, de alguna forma, reunió en un solo instante todos los problemas que rodean a esta ciudad y que refleja cuán rota está la sociedad. Nada refleja mejor esto que las misiones secundarias que, aunque a simple vista son totalmente opcionales y anecdóticas, logran convertirse en un eje fundamental de la experiencia. Y esto no es solo por lo bien escritas que están, sino en cómo enriquecen el contexto del caso principal, ayudándote a entender el mundo y sus conflictos de una forma que te permitirá entender mejor cómo ocurrió el asesinato en primer lugar. Esto hace prácticamente obligatorio jugar todas las misiones secundarias que puedas, en explorar y ayudar, o no,
a todos los personajes cuando te sea posible, ya que incluso aquellos casos a simple vista poco importantes, secundarios o directamente absurdos, puede darte una pista o un detalle que puede acabar siendo vital para el caso. Pero claro, esto no es Assassin's Creed, donde las secundarias son tediosas por lo obligatorias que terminan siendo. Aquí, cada misión es tan interesante que genuinamente querrás ver a dónde lleva cada trama y quedarás sorprendido por los giros que darán algunos y anonadado en cómo pueden influir en el caso principal. Pero estos momentos no serían nada sin sus personajes, que son fácilmente de los más fascinantes que haya visto en un videojuego. Todos tienen un guión magistral, donde a pesar de presentarse con clichés o estereotipos, terminan contando con una profundidad impresionante, con contradicciones y motivaciones que les da vida a cada uno. De todos los personajes, mi favorito es, de lejos, Kim Kitsuragi, el fiel compañero de nuestro detective, ya que con empatía y lealtad actúa como la brújula moral de nuestro protagonista, alguien que nos ayudará en nuestras aventuras en este pueblo y que reflejará cuán bien o mal actúes durante tu aventura. Pero lo que realmente hace interesante la historia de Disco Elysium es su mundo, que cuenta con un desarrollo político, histórico y emocional que no solo es impresionante, sino uno de los mejores que haya visto en un juego. Como ya mencioné antes, Revachol es, a grandes rasgos, un resumen bastante acertado de todo lo que asociamos a los varios países de Europa del Este que salieron peor parados ante el colapso de la Unión Soviética. Una antigua monarquía con un pasado glorioso que pasó por una violenta revolución proletaria y la instauración de un régimen comunista que fue aplastado por una coalición de naciones extranjeras, que aunque instauraron un régimen que, teóricamente, es democrático, ha dejado a la ciudad sin soberanía real en medio de una creciente decadencia económica y social. A esto se le suma la paradoja de tener un puerto comercial con el potencial de dar riqueza y prosperidad y aún así tener una ciudad viviendo en la miseria, virtualmente en las ruinas de una guerra que acabó hace más de 40 años. Esto nos deja una sociedad atrapada entre la añoranza al antiguo régimen comunista, las promesas de prosperidad que las ricas naciones capitalistas prometen para la ciudad, los nacionalistas que viven entre la añoranza al pasado monárquico y el resentimiento a la ocupación extranjera, los racistas y sus absurdas ideas de superioridad racial y el cinismo político de quienes ven todos estos conflictos y no ven futuro alguno para Revachol. Todas estas ideas colisionan en la protesta que ha paralizado el puerto, donde la lucha del sindicato defendiendo los derechos de los trabajadores y la corporación que busca reanudar operaciones para seguir ganando dinero nos deja posturas donde nadie tiene la razón absoluta, donde cada bando tiene virtudes y defectos, donde la sensación imperante es tener que elegir el menor de los males, dejando al ciudadano común abandonado a su suerte. Quien quizás mejor representa esto es Brad Clare, el jefe sindical, ya que la ambigüedad moral con que se presenta nos deja a un hombre que puede ser visto como el líder sindical que usa todas las herramientas a su disposición para defender a sus trabajadores, o poco menos que un oportunista mafioso que usa su cargo para enriquecerse. Dependerá de ti qué te importa más. Esto nos deja un mundo que, a pesar de que puede verse como una oda al comunismo y una crítica a la democracia y capitalismo de Occidente, la realidad es que el juego no busca demonizar ninguna ideología, sino mostrar sus virtudes, defectos y contradicciones. De hecho, lo que Disco Elysium busca es hacerte reflexionar y que elijas si apoyas o rechazas estas ideas, criticando incluso si decides no elegir nada, ya que si algo ha demostrado la historia universal es que ante ideas que pueden cambiar el mundo y alterar la vida de millones, no actuar puede ser la peor opción. Créanme, siendo de Venezuela entiendo esta idea. Y aunque el foco del juego está en este entramado político que hace de Revachol una ciudad increíblemente realista para ser ficticia, el juego también la rodea de toda una red de filosofías, metafísica, vacío cósmico y criaturas mitológicas que mezcla lo cotidiano del mundo con el surrealismo, dándonos un realismo mágico donde realidad y mito viven con completa naturalidad.
Esto hace que el mundo, en buena parte de tu aventura, luzca deprimente y opresivo, como si solo fueras una parte de un engranaje sin futuro. Pero aún así, el juego nos deja constantes momentos de humanidad, de buenos actos y esperanza que no solo brillan con intensidad ante lo deprimente del juego, sino que sirven de motor para los personajes, y nosotros en particular, pudiendo tratar de verlos como los momentos que nos incentivan a seguir adelante con mente positiva, o raras excepciones que no cambian lo horrible y sin sentido que es el mundo. En aspectos menos filosóficos, el juego cuenta con un ciclo de día y noche que dicta qué podremos hacer durante la partida, ya que habrá personajes con quienes solo podremos hablar a una determinada hora o eventos que requerirán el paso de algunos días para poder realizarse. Pero no se preocupen, esto está lejos de la estricta administración de horarios de la saga Persona, por lo que puedes jugar con relativa calma, con pocos momentos donde hay una real urgencia de hacer algo en un tiempo determinado. Entrando directamente en la jugabilidad, lo que me encanta de Disco Elysium es que, aunque técnicamente es un RPG, el juego tiene más en común con las novelas visuales, por lo que rehuye por completo de la acción y no cuenta con un sistema de combate como tal. Todo el juego se resuelve mediante diálogos, toma de decisiones, exploración de los escenarios y búsqueda de pistas que te ayuden a avanzar en la historia, y aunque hay una barra de vida que indica cuán cerca estás de que tu personaje muera, esto no se pierde durante el combate, sino al enfrentar decisiones que pueden acabar contigo, algo que se refuerza con la barra de moral que se irá reduciendo a medida que el personaje esté en momentos de mucho estrés, vergüenza o humillación. De hecho, si juegas a Disco Elysium, prepárate para horas y más horas de conversaciones, siempre tratando temas con una profundidad que hace que agradezca que el juego venga completamente subtitulado al español y con un doblaje en su versión Final Cut que, si bien es en perfecto inglés, es de una enorme calidad que le da mucha más vida a los personajes. A esto le sigue un curioso árbol de habilidades que, fiel a la naturaleza del juego, se enfoca en desarrollar 4 aspectos de la personalidad del detective: intelecto, psique, constitución y motricidad, y cada uno se divide en 6 características diferentes, cada uno con su propio nivel máximo a desarrollar. Esto es importante porque de esta forma vemos reflejado todos los aspectos posibles de la personalidad del detective, mismos que constantemente están hablando con nuestro personaje, como si estuviera reflexionando internamente todo lo que sucede a su alrededor, influyendo constantemente en cómo percibes el mundo y siendo una fuente constante de útiles sugerencias o ridículas ideas que solo buscan sabotearte. Al avanzar en la partida, ganarás experiencia que podrás usar en potenciar estos aspectos acorde a tus intenciones en el juego, pudiendo reforzar la empatía que sientes hacia otros personajes, el grado de autoridad que impones como detective, la electroquímica que reduce el impacto negativo y aumenta los positivos al momento de consumir sustancias, entre otros efectos. De esta forma, mientras más desarrolles un aspecto, más veces aparecerá en estos debates internos del personaje y más ideas te recomendará, siendo trabajo tuyo determinar cuáles son ideas útiles y cuáles no. Pero debes tener cuidado, porque potenciar demasiado estos aspectos puede ser perjudicial. Por ejemplo, demasiada empatía te hará sentir el dolor ajeno como propio. Demasiada autoridad te convertirá en un paranoico que se ofenderá ante cualquier cosa, y demasiada electroquímica te hará un adicto. El truco está en potenciar los aspectos que te sean útiles para tener tu propia versión del detective sin llegar a un punto en que se vuelva un problema. Y esto es importante al momento de tomar cualquier decisión, ya que el juego cuenta con un sistema en el que lanza 2 dados virtuales que dicta cuán probable es que logres o no que una decisión tuya termine exitosamente. La clave es que cada decisión está asociada a un aspecto de la personalidad del detective, por lo que mientras más desarrollado tengas ese aspecto, más probable será que una decisión termine exitosamente, habiendo varias decisiones que puedes repetir en el futuro, por lo que algo que era improbable al inicio puede volverse más fácil de lograr más tarde.
A esto se añaden los diversos objetos que encuentras en el camino o incluso la ropa y accesorios que uses, ya que estos pueden potenciar o perjudicar las probabilidades de éxito de cualquier decisión. Todo esto te permite desarrollar con un amplio margen a tu detective, pudiendo ser un policía ejemplar que cumple al máximo su trabajo, un desastre andante adicto que no puede dar 2 pasos sin beber algo, un cínico nihilista que le da completamente igual el sufrimiento de los demás, o un idealista que sueña con el éxito de tu ideología de turno. A lo que se suma el ser un intelectual con amplios conocimientos sobre el mundo, un extrovertido que le es fácil hablar con los demás o un gorila que resuelve todo con fuerza bruta. Lo mejor es que nunca hay una opción que se sienta como la correcta, solo decisiones que moldean a tu personaje y un mundo que reacciona en consecuencia, siendo en mi caso un hombre inteligente que se alejó al completo de la bebida y actuó como un detective ejemplar que buscó ayudar a los ciudadanos. Pero nada te impide tomar cualquier otro camino. Esto convierte a Disco Elysium en uno de los títulos que más cerca ha estado de poder repetir la experiencia del juego de rol tradicional, aquel que se juega con lápiz y papel, por el enorme grado de personalización que tiene la personalidad del protagonista y lo intrincado que es la forma en que afecta al personaje y su relación con el mundo. Disco Elysium es un juego alejado de lo tradicional, ya que su exploración y toma de decisiones lo aleja de lo que asociamos a una novela interactiva, pero la profundidad de su historia y su enfoque alejado de la acción lo distancia de otros RPG. Pero quizás más importante, es un juego donde no controlamos al gran héroe de la historia, sino a quien, a simple vista, parece la definición del fracaso, quedando completamente en nuestras manos si nos dejamos llevar por las apariencias y nos volvemos un fracasado y adicto, o si luchamos contra lo que nos lanza el mundo y nos volvemos un gran detective. Y aquí es donde el juego más brilla, no solo en poder moldear la personalidad del protagonista a nuestro gusto y en cómo reacciona el mundo en consecuencia, sino el mensaje implícito detrás. Lo sencillo que es dejarnos llevar por las apariencias y dejarnos dominar por lo deprimente de nuestro mundo, y lo difícil que es luchar contra corriente y buscar ser mejor persona en un ambiente donde todo parece estar en tu contra. Esto convierte a Disco Elysium en un juego completamente recomendado para los amantes de las grandes historias, que seguramente disfrutarán el tono tan particular de su toma de decisiones y que no tienen problemas en un juego que, a grandes rasgos, se enfoca más en leer y explorar el mundo que en momentos de acción. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a revisar mis otros análisis sobre series, películas y videojuegos. Y no olvides dejar tu comentario, tu me gusta o un super gracias, no solo porque quiero saber tu opinión, sino porque también me ayudarías muchísimo a que el canal llegue a más personas.